Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarlo en nombre de la conversación. Hoy tenemos una plática muy interesante y sobre todo muy oportuna porque hoy arrancan las campañas federales por la presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones federales, un tema de agenda que aquí en Chihuahua ha llamado de nuevo mucho la atención y qué mejor que en esta fecha platicar con un personaje como el doctor Lorenzo Córdoba, que está aquí en Chihuahua, acaba de tener una conferencia y plática en diálogo de la democracia en Coparmex, Chihuahua, donde Omnia ha sido un aliado de esta organización para poder tener el contenido, la aportación, el análisis de gente que tiene mucho que ver hoy por hoy en el plano nacional. Y damos la bienvenida en Omnia al doctor Córdoba en esta conversación. Muchas gracias. Y además bienvenido a Chihuahua. Gracias. Una mañana muy intensa, ¿no? Bueno, sí, casi suelen ser así los viajes a Chihuahua. Vamos a decir de tanto algo que agregar, pero bueno, vamos a sacarle más provecho a este libro, ¿no? ¿Qué podemos en este arranque muy ad hoc, tu presencia en Chihuahua, doctor, de lo que ya platicaste con los empresarios y parte de la sociedad civil no está aquí, en un estado que particularmente, lo comentamos antes de la entrevista, es el que más rechaza el tema de la 4T y de López Obrador? El tema de la conversación fue los retos, los riesgos. ¿Cuáles son concretamente, para iniciar esta conversación, este escenario de tanto peligro, de tanta expectativa, que marca también el inicio de una carrera de quien va a suceder a López Obrador? Bueno, creo que por un lado las complejidades, los retos de este proceso electoral están dados por sus elecciones. Vamos a una elección en donde la disputa por el poder político es inédita. No había habido tantos cargos que se logran por el voto popular como va a ocurrir el 2 de junio, tanto en el plano federal como local y municipal, aunque por supuesto la presidencia de la República pues es la joya de la corona en un país todavía presidencial como el nuestro. Es una de las cosas que por cierto habrá que revisar en el futuro, pero bueno, ahí está la primera complejidad. La segunda, por otro lado, yo creo que estas elecciones son elecciones en las que el producto de la presentación de un conjunto de iniciativas del presidente López Obrador se ha colocado ya, se ha instalado ya en el debate público, pues digamos la preservación o no de las instituciones democráticas, de las conquistas democráticas que a lo largo de décadas se han conseguido. Aunque no son parte del proceso electoral, pues las manifestaciones del 18 de febrero pasado inevitablemente se dan en un contexto que el propio presidente de la República ha propiciado. Es decir, este paquete de reformas no es un paquete en abstracto, es un paquete que tiene parte, incluso se ha denominado por el gobierno mismo el Plan C, y que la candidata del oficialismo, la doctora Claudia Sheinbaum, ha hecho propias. Entonces eso es inevitable. Estas son elecciones en las que se va en buena medida a discutir, no sé si a resolver, porque mucho me temo que la pluralidad política del país una vez más va a reflejarse en las instancias de representación, el Congreso concretamente, y creo que es muy probable que nadie tenga la capacidad de poder modificar la Constitución a su antojo, a pesar de que ese es el propósito que el propio presidente López Obrador ha, violando la Constitución, porque en esto no se puede meter, pero en eso no tiene un empacho, ha lanzado como plan C, digamos, su plan C desde hace varios meses. Entonces, pero es importante, digamos, es un elemento que va a caracterizar este proceso electoral, la discusión sobre hacia dónde vamos a llevar nuestro país en términos de su robustez democrática o no, o eventuales regresiones autoritarias. Y por otro lado, yo creo que ese es un proceso particularmente desafiante porque la política pública más exitosa de las que el presidente López Obrador ha instrumentado, algunas son catastróficas, como la de la seguridad o la de salud pública, otras son políticas que hay que agradecer y aplaudir, como por ejemplo la que propició un aumento del salario mínimo de manera consistente, que sin ser una propuesta del obradorismo, hay otras instancias, Coparmex, en fin, muchos otros grupos de izquierda habían planteado esto y no Morena, pero hay que agradecer que la haya instrumentado y haya roto ese mito con el que algunos se oponían en el pasado a esta, que era que iba a detonar la inflación, cosa que no.
Pero yo creo que la política pública más exitosa ha sido la de polarización y la de dividir el país. En eso el presidente ha sido profundamente exitoso. Este es un país partido, Sí. Y lamentablemente un país cada vez más proclive por esa polarización al discurso de odio y la intolerancia que ha caracterizado el discurso presidencial. Que enseña un personaje ya muy desquiciado en la actuación de la Enseña un personaje autoritario que muchos se advertían desde el pasado, pero que ahora de manera descarada y sin ningún desenfado abiertamente se muestra como un autoritario. Digo, la discusión esta hace unos días, o la afirmación de que por encima de cualquier ley está la autoridad política y moral del presidente, pues evidencia que digamos quienes lo pinta de cuerpo entero. Pero lo que quiero decir es que esa polarización y esa intolerancia van a ser lamentablemente, me temo, protagonistas en este proceso electoral, y ojalá y logremos pasar por encima de ellas, porque hay un día después, el día 3 de junio, los grandes problemas de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, violencia, en fin, del país, van a estar ahí, van a seguir ahí. Y no se van a resolver con una visión de parte. Son problemas tan graves que van a necesitar un gran arreglo político, un gran arreglo social para poder ser enfrentados. Y esto, pues, con una intolerancia y una polarización como la que hoy está marcando la discusión pública, pues va a ser muy complicado. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos que trae consigo la elección es precisamente que esa polarización, esa intolerancia puedan ser superadas, ¿no? Y eventualmente exorcizadas de cara a lo que nos va a implicar que todos nos necesitemos a todos, mayorías necesitarán a minorías, y así sucesivamente, que es enfrentar esos grandes problemas estructurales que de no resolverse van a seguir poniendo en riesgo la democracia. Hoy los principales riesgos de la democracia vienen del malestar legítimo de amplias franjas de la sociedad, de la población, producto de esos problemas que son problemas irresueltos. Doctor, estábamos platicando ahorita en la coincidencia de las fechas. Hoy fue el compromiso dentro de una serie de compromisos que nunca se cumplieron en el tema de salud. Hoy llegamos a la fecha en que íbamos a tener el mejor sistema de salud, ya no de Dinamarca, del mundo. Y aquí en Chihuahua, como ha pasado con los videos y la realidad, que la realidad es una, es tal, el sistema de salud público federal y Seguro Social están realmente en colapso. No hay medicinas para los niños, los hospitales están rebasados, están sucios. ¿Sí? No hay atención médica, no hay citas, no hay absolutamente nada. Y hoy es la fecha cumbre, por lo que queda del gobierno, 6 meses del gobierno a partir de hoy, en que esto debió haberse resuelto. Ese es un eje en el tema de salud. El otro muy grave en el esquema de la polarización, el tema de la inseguridad. Algo que ha molestado muchísimo al presidente es el hashtag narcopresidente, AMLO narcopresidente. Estamos frente a algo que ya exhibió una mano de la delincuencia organizada totalmente fundamentada en medios como Río 12 y otros, no sé, a los extranjeros, de lo que pasó en Sinaloa, de lo que pasó en Sonora, lo que está pasando en Michoacán, en muchas partes del país. El río en Chihuahua de los sectores es como Coparmex, cuidado con la delincuencia organizada. ¿Qué tanto también es en este sentido de lo que nunca cumplió López Obrador, que tenemos una sociedad que está muy destejida? ¿Cómo se soporta un tipo con tanto nivel de mentiras, de traición a los mismos enunciados que él ha tenido? Y mucha gente sigue confiando en él por la personalidad, su discurso y todavía los 3, 4 pesos simbólicamente que le entrega a muchas capas sociales, principalmente las más desprotegidas. Los jóvenes, que tenemos una sociedad haragán de relevo generacional gravísima que va a tener un punto en el futuro inmediato sumamente complejo y delicado. Viene el riesgo, como se lo preguntamos a Guadalupe Tadei, tu relevo en el INE, y lo vio con un poquito de molestia la pregunta, que estemos frente al riesgo de una total intromisión del narco para que siga la 4T en el poder con la calidad oficial. Yo creo que esa es una visión de parte poco sustentada. Es decir, que el crimen organizado tiene presencia en el país, pues es una realidad. Que el crimen organizado cada vez ha tomado y asumido una presencia predominante, cada vez más predominante, pues es una realidad. De ahí a decir que las elecciones las decide el narco, creo que es un abuso por todo el electoral.
Sí es muy preocupante cómo el narco ha tenido un aparente cambio de actitud, pero nadie puede sostener que las elecciones en México no las decidamos. Eso lo digo con todas las razón. A pesar de los ejemplos de Sinaloa y todo lo que... ¿Pero qué es de Sinaloa? De Sinaloa se ha desarrollado también un mito. Yo no digo que no haya habido intervención, el INE mismo la documentó, pero de ella decir que el gobierno de Sinaloa lo haya definido el crimen organizado, me parece un abuso que un poco ayuda a enfrentar un problema que requiere de mucha seriedad y de menos estridencia. Lo digo con mucha franqueza. Hay un riesgo para el proceso democrático, para las elecciones, de que el crimen organizado pueda tener una presencia distinta a la del pasado. Pues sí, han estado cambiando las cosas, pero de ella decir que México lo resuelven las elecciones los narcotraficantes o el crimen organizado, me parece que hay un trecho. Y no ayuda en nada estar alimentando ese hecho. ¿Hay situaciones que están cambiando? Sí, y eso se han documentado. Bueno, incluso periodísticamente, ¿no? Este tema. Pero no solo, se ha documentado, por ejemplo, hechos que deben preocuparnos, como por ejemplo el reportaje aquel de Proceso que evidenció cómo en Valle de Bravo a una candidata la secuestra el narco, la deja libre a cambio de que no haga el proselitismo, la señora se va y se encierra en su casa y pierde las elecciones. Pero de ahí a decir que eso es lo que está ocurriendo en el país, me parece que hay un trecho. Cuando estuvimos en el INE, después de las elecciones de 2021, y claro que en Sinaloa hubo cosas que no estaban bien, pero de ahí a decir... hubo quien llegó a afirmar que en las elecciones, que en las urnas se manipularon los resultados por parte de la criminalidad organizada. Hombre, solicitaron más de 6,000 urnas. Tenía que haber existido una estructura paralela a la del INE para que ello pudiera haber ocurrido, y el INE tendría que haberse dado cuenta. Y si bien hubo irregularidades en algunas zonas, por ejemplo, en donde en efecto hubo actos de violencia en algunas casillas, en donde ocurrieron cosas que no deben ocurrir. De ahí a decir que una elección como la de gobernador estuvo determinada por el narco, hay un trecho. Sí pasaron cosas bien preocupantes. Se secuestraron operadores políticos de un partido, los operadores electorales de un partido, durante los días previos y durante la jornada electoral. Sí, el partido que perdió las elecciones, nadie en ese estado quería presentar las impugnaciones y tuvieron que venir a instancias nacionales. Pero también hay un dato, nadie denunció nada. Por miedo, ¿no? Bueno, a ver, pero nosotros hagámonos cargo de que está... Probablemente, no digo que no fuera mediático el tema, nada de claro, pero lo que quiero decir es que no lucremos, no abonemos en esa tendencia, no nos sirve, no ayudamos. Sobre todo porque el combate al crimen organizado requiere una acción concertada del Estado, de todas las instancias del Estado, pero también de la sociedad. O sea, cuando la sociedad se encierra en su casa, tampoco está ayudando a esto. Y creo que lo que tenemos que propiciar es que la sociedad salga y se apropie de las elecciones, no que vaya y se encierre en sus casas. Lo digo con mucha franqueza. Dicho eso, lo que el INE sí planteó en su momento es que el Estado, que estaban cosas que estaban ocurriendo en términos, que están cambiando en términos de la actitud del crimen organizado respecto de las elecciones, como el caso de Valle de Bravo, y algunos casos que hablaban de que ya no era una cuestión más expectante para después tratar de influir o coaccionar o amenazar o comprar a los gobiernos democráticamente electos. Es decir, la postura del narco frente a las elecciones sí parece que está cambiando. ¿Cuánto? No lo sabemos. Y por eso se planteó que el gobierno tenía que construir un informe, un dictamen que pudiera permitirle al Estado mexicano, no solo al INE, saber qué estaba cambiando, dónde estaba cambiando, con qué gravedad y sobre todo qué acciones había que tomar para poder contrarrestar y confrontar ese hecho. El problema es que eso nunca se hizo. O si se hizo, no se le entregó al INE. Y yo creo honestamente que no se ha hecho. Porque frente al tema de la criminalidad organizada, lo que ha ocurrido ha sido una especie de displicencia y de no actuar. ¿El abrazo no balas? Y eso es algo que debe preocuparnos, porque hoy vamos a ciegas a unas elecciones en donde existe el riesgo, que yo diría que nadie sabe de qué dimensiones es, de que pueda haber una intromisión, sobre todo en el ámbito municipal, que es el que interesa a la criminalidad organizada, en estos procesos electorales. Y eso debería preocuparnos a todos, por un lado, y por el otro lado está el tema de la violencia. Ya ahora ha habido más de una decena de candidatos o de aspirantes que han sido asesinados, candidatos todavía no, porque los candidatos empezaron, claro, desde el día de ayer. Y los locales hasta el 24. Así es. Entonces, de abril. Y eso, bueno, tenemos el antecedente de 27 aspirantes que fueron asesinados en el 2018, de 30 aspirantes que lo fueron en el 31. Entonces yo lo que digo es un tema muy serio,
en el que hay que exigir que se atienda, que se genere un contexto de exigencia para evitar una intromisión de la criminalidad organizada en las elecciones, pero en el que todos tenemos que ser muy responsables, tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Tiene que actuar mucha responsabilidad el gobierno, cosa que no ha hecho. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad quienes integramos la sociedad y tienen que actuar con mucha responsabilidad también los medios. La construcción de la democracia implica responsabilidades colectivas y a todos en distintas trincheras y con distintos grados de responsabilidad, los medios y la sociedad no pueden obviar ni sustituir al gobierno en esta responsabilidad. Entonces tenemos que actuar para llevar a buen puerto este proceso. Eso sería la idea, doctor, pero por ejemplo en Chihuahua, que es cuando detonó en el 2008 el tema de la inseguridad en el país, hemos vivido situaciones realmente extraordinarias. No sé, a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una de las ciudades más violentas del mundo otra vez. ¿Sí? Sabemos que Fresnillo, donde empezó la candidata de la oposición, su campaña, es una tierra muy grave en ese sentido. Toda la imagen, doctor, que recibimos los mexicanos, veo que la pregunta y el tema te vigorizó en la respuesta. Todo lo que vemos los mexicanos, los chihuahuenses, son imágenes de sangre, como dijera Sicilia, ¿no? México está en un charco de sangre cuando lo reclama, y yo lo entrevisté a Sicilia. Y ahora, aquella cuando mataron a su hijo, y hacíamos la entrevista que le reclama personalmente a López Obrador, esto y a Peña Nieto en su momento, ahora sí era un charquito de sangre, ahora es una laguna de sangre que estamos viendo en el país, figuradamente, si lo podemos poner así. Y mucha gente lo comenta en el efecto de análisis de opinión pública, y tú eres un experto también en la materia, cómo ese ancho de banda de la opinión pública, su comentario diario es la inseguridad. Y se hace una apología, que esto es una parte sociológica, un fenómeno muy grave, y te lo pregunto en tu visión que tuviste en el privilegio de niño, ahora como analista, catedrático. ¿Cómo tenemos una sociedad que admira y hace apología del narco, de la delincuencia, admira el tema? Porque López Obrador, cuando vino a Chihuahua en campaña, salió una anécdota, un evento cuando andaba por Madera, que estaba un retén de delincuentes y encañona a la suburban que viene el jefe López Obrador, déjalo pasar. Y él baja el vidrio y dice: muchachos, pórtense bien, jefe a la orden, adelante. ¿Quiere escolta? Ahí voy yo nada más. Entonces, como que hay una apología de la misma sociedad, de los jóvenes que quieren ser sicarios, y el tema del narcotráfico se ve con admiración. De otra manera no se puede entender cómo una sociedad que recibe un presidente mentiras, incumplimiento de promesas en todos los sentidos, un México cuya principal pecado es efectivamente la polarización para dividirnos entre todos y ganar, ¿cómo es que la gente sigue creyendo en el presidente? Y la pregunta después de esta parte es: ¿qué tipo de sociedad tenemos en tu visión? Bueno, a ver, metiste muchas cosas al caldero. Sí. Déjame parte por parte. A ver, primero, yo no estoy diciendo que el tema de la criminalidad no sea un tema grave. Es probablemente el principal de los problemas que tenemos en el país. La violencia, y no solo. El problema es la normalización de la violencia. Nos estamos volviendo cada vez menos refractarios, cada vez más indolentes frente a hechos que deberían indignarnos permanentemente. La capacidad de indignación por la violencia que está teniendo la sociedad mexicana es sumamente preocupante, porque eso lo que acaba provocando es una normalización de la violencia. Sí. Hechos que son escandalosos en cualquier otro país del mundo, aquí pasa como si no, sin mayor revuelo. 180,000 muertos. No solo eso, masacres todos los días. Es más, es extraño el día en que no hay una masacre. Y como sociedad nos hemos prácticamente mimetizado a esa situación, hemos normalizado la violencia, la capacidad de indignación se ha perdido, y eso es algo muy grave. Claro, esto tiene muchas explicaciones, tiene una dimensión cultural, tiene una dimensión... El crimen organizado no es solamente un fenómeno criminal. Creo que la lección que nos dieron los italianos cuando comenzaron a reaccionar como Estado frente al fenómeno mafioso con éxito, radica en el hecho de que ellos se dieron cuenta de que el fenómeno mafioso es un fenómeno criminal, pero no solo. Es también un fenómeno social, es un fenómeno cultural, es un fenómeno religioso, es un fenómeno político y también, sobre todo, es un fenómeno económico. Pues es un negocio ilegal, pero es negocio. Y si no se teje una estrategia para enfrentar el tema de la criminalidad que aborde todos estos temas, todos estos aspectos,
lo que se haga va a estar condenado al fracaso. Tiene razón el presidente López Obrador cuando dice que hay que atacar las razones estructurales de la violencia, y parte de eso es un problema de desigualdad y de pobreza. Pero se equivoca cuando cree que se va a resolver el problema solamente así. Porque el problema no se puede resolver, digámoslo así, repartiendo programas sociales. Claro que el empleo, el desempleo y la pobreza generan un ejército delincuencial de reserva. Pero no basta solamente combatir la pobreza para resolver el problema del crimen organizado. Porque es obviar el hecho de que eso no solamente es un negocio. Es más, el crimen organizado en muchas zonas del país es visto como una manera de estar, es como una escala social, de ascender socialmente. Pero lo que quiero decir es que el problema es estructural. Así que las simplificaciones, tanto desde la perspectiva gubernamental como desde la perspectiva de análisis del problema, no ayudan en nada. Dicho lo anterior, el fenómeno criminal está afectando todos los ámbitos de la vida social. No hay uno solo que no está afectado. Afecta al empleo, afecta a la productividad, afecta el comercio, afecta la educación, afecta la misma convivencia social. La gente no sale a interactuar por miedo a la criminalidad. Es decir, la violencia criminal afecta todo, altera todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo, por supuesto, el de la política. Así que yo no estoy diciendo que no haya elementos preocupantes, muchos de ellos, de la intromisión de la criminalidad organizada en la vida política y en el ámbito electoral. El problema es que no ayuda en nada, y eso es una respuesta grave. No ayuda en nada decir es que el narco es el que determina las elecciones. No, pues si nos partimos de ese punto de vista, pues mejor abandonemos el barco y dejemos que esto a la deriva, porque ya lo perdimos. Y yo creo que si no hacemos algo, lo vamos a perder. Pero tampoco, mi punto es, tampoco las simplificaciones ayudan. O sea, a ver, mencionaba lo de narcopresidente. A mí me preocupa muchísimo. A mí me preguntaban después del 18 de febrero qué opinión me merecía que buena parte de la ciudadanía, que orgánicamente, que naturalmente, empezó a decir a llamar a López Obrador un narcopresidente. Pues a mí me preocupa mucho, porque entiendo que las razones de la marcha, de esas manifestaciones, eran defender las instituciones de la democracia, ¿no? Y una de las instituciones de la democracia, si un país deja de ser democrático cuando la presunción de inocencia y los linchamientos públicos pues, acaban siendo lo que prevalece. Ahora, dicho eso, yo no estoy de acuerdo, porque creo que más bien las acusaciones que se han puesto sobre la mesa deberían investigarse y resolverse. Ahora, entiendo lo que pasó, ¿eh? O sea, puedo no estar de acuerdo, pero lo entiendo perfectamente. Lo que ocurrió es que el presidente López Obrador ha sembrado tanto odio en el discurso, ha polarizado de tal manera a la sociedad, ha planteado que están o no están, todo el día se la pasa ofendiendo, denigrando, descalificando a quienes no piensan como él. Que perdón que lo diga con esta manera, como un proverbio popular. Siembra vientos y cosecharás tempestades. Y es lo que ha hecho el presidente López Obrador. El presidente López Obrador se la ha pasado descalificando a quien piensa distinto a él, ofendiendo. Bueno, pues hoy está cosechando esto que lamentablemente, como te decía, ha sido la política pública más exitosa de su gobierno, la de dividir la sociedad entre quienes están con él, que según él son buenos, y quienes están en contra, que son sus enemigos. Sí, eliminando la posibilidad de puntos medios. Hay cosas que hay que reconocerle a este gobierno, pocas sin duda, pero hay que reconocérselas. Pero eso no significa ni que estás con el gobierno y señalar los elementos que han sido catastróficos. Tú mencionabas la seguridad, la salud, pues no significa estar en contra del gobierno. Hay que lograr salir de ese juego que es el juego en donde el presidente nos ha colocado y de donde él lucra. Y yo rechazo el estar encasillado entre los partidarios del presidente y entre los detractores del presidente. O sea, el mundo es mucho más complejo y hay que reivindicar esa complejidad de una sociedad plural como la nuestra. Eso sería lo ideal, la realidad es esa realidad. Bueno, pues, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Hay alguna, ves tú, en el final del túnel, algo que pueda cambiar? Te tengo una respuesta. Yo rechazo que me digan que soy opositor del presidente. Electoral, ¿no? Eres uno de los villanos favoritos. Bueno, porque me ha querido colocar allí. Y más que fuiste orador de la marcha de la democracia. Yo rechazo ser un antagonista del presidente. Yo lo dije el 18 de febrero.
esta no es una marcha en contra a favor o en contra de alguna candidatura, ni tampoco es una marcha en contra del gobierno. Es una marcha en contra de un proyecto, ese sí planteado desde el gobierno, pues, hombre, ni modo que se niegue lo evidente, que busca desmantelar la democracia. Sí es una marcha en contra de las actitudes autoritarias del gobierno, eso sí, en contra de él. Pues hombre, yo estoy por encima de la ley porque mi autoridad moral y política se acabó nadie por encima. Es una marcha en contra del que no me vengan con que la ley es la ley. No, sí, la ley sí es la ley, porque el día en que la ley deje de ser la ley y cualquiera pueda colocarse o pretender colocarse por encima de ella, se acabó la base de la convivencia social y de la convivencia democrática, se acabó el Estado de Derecho y se acabó el Estado democrático. Que ahorita estamos en una situación donde precisamente la norma y la regla han sido totalmente soldadas y pisoteadas, no importa ya, ¿no? Y no es cierto. Ahí está la Suprema Corte de Justicia echando abajo el plan B, que pasó por encima de las reglas de cómo se tiene que legislar. En una parte sí, de lo que es la... Y ahí está la Suprema Corte echando abajo, concediendo un amparo en contra de una ley que no cumple con los requisitos constitucionales. Claro, también ahí está la descalificación cotidiana del presidente de la República contra los ministros de la Corte. Ahí está el uso del poder de manera arbitraria y discrecional, interponiendo juicios políticos en contra de un ministro de la Corte, el ministro Pérez Dayán, que ejerció su facultad como presidente de una sala de ejercer el voto constitucional. Y sí es muy preocupante que la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, que es una aplaudidora del gobierno, que de consejería no tiene nada, de jurídica menos, ¿no? esté descalificando y argumentando que un ministro violó la Constitución. Ahí están debe ser preocupante que se haya planteado como algo legítimo. Eso lo vive en carne propia. Cuando el INE aplicó la ley, le aplicó la ley a un conjunto de aspirantes que violaron las reglas de fiscalización al no presentar informes de gasto de campaña y habiendo realizado actos y gastos de pre-campaña. Se les aplicó la ley y se les canceló el registro. A mí Salgado Macedonio me amenazó con irme a visitar una turba a mi casa, y cuando le preguntan al presidente qué ocurre, dijo qué ocurría, qué opinaba, dijo, no, bueno, eso no es correcto, pero hay que entenderlo por lo que le hicieron. ¿Cómo que le hicieron? Le aplicamos la ley, nada más. Eso es lo que está en juego. Pero bueno, pero tampoco digamos que aquí ya la ley no sirve. Tan sirve que seguimos teniendo un Estado democrático de derecho, que es el que se quiere desmantelar y por el cual, en defensa del cual salió la ciudadanía en la calle. A los riesgos están, quiero decir. Pero la democracia mexicana no está ni de lejos de haberse muerto, está viviendo momentos muy complicados, pero pues hoy tiene una ciudadanía que la defiende y esa es la mejor garantía de que seguiremos siendo un país democrático. Con los enormes problemas que enfrentamos, con los riesgos que hoy todavía que se ciernen sobre la convivencia social, sobre el Estado de Derecho y sobre la democracia. Pero bueno, pues, mientras haya ciudadanos dispuestos a salir a la calle a defender su democracia, la democracia le pese a quien le pese, va a seguir entre nosotros. ¿Cuál sería tu comentario sobre el INE y quienes lo dirigen actualmente? ¿Están haciendo bien las cosas? ¿Están siendo opacos? ¿Están siendo timoratos, tibios o categóricos? ¿O están haciendo bien su papel? Yo creo que el INE hay que distinguir lo que está haciendo el INE en términos de su estructura, y su estructura es la principal garantía de elecciones auténticas, libres y auténticas. Es decir, el servicio profesional en primer lugar son la principal garantía de que el voto popular se va a respetar y de que lo que decidamos los ciudadanos en las urnas va a contar. Dicho lo anterior, creo que la presidencia, en el Consejo General del INE y en la Sala Superior del Tribunal están en esos momentos muy complicados en términos de construir gobernabilidad. No se están poniendo de acuerdo y eso es algo muy lamentable. Y de eso son responsables los 11 consejeros y los 5 magistrados que están en funciones. No se ayudan no poniéndose de acuerdo, por ejemplo, en designar a los titulares de las direcciones ejecutivas de las unidades técnicas y de la Secretaría Ejecutiva. Nunca había pasado en la historia del país que llegáramos a un proceso electoral sin una Secretaría Ejecutiva, que es la cabeza de toda la estructura ejecutiva, que haya siendo una encargada de despacho. Nunca había pasado que se hayan presentado, más, nunca había pasado que se hubiera presentado en la mesa del Consejo General una propuesta de Secretaría Ejecutiva, que el Consejo la votara. No digo que la avalara porque no se alcanzaron los 8 votos, mayoritariamente se votó en contra. ¿Eso de qué habla? Pues de una, digamos,
deficiente capacidad de construir acuerdos. Y ojalá eso se consiga. O sea, construir acuerdos en el Consejo General, aunque sean solo 11 personas, es muy complicado. La riqueza del Consejo General es su diversidad de puntos de vista. Eso, lejos de ser un problema, debe ser visto como una riqueza. Claro, eso vuelve complicado construir acuerdos, pero no imposible. Consejos diferentes, consejos plurales, consejos diversos los ha habido siempre. Lo que hoy está lamentablemente ocurriendo es que no se están logrando procesar adecuadamente esas diferencias. Y claro que hay una responsabilidad de la presidenta de construir los acuerdos, pero los responsables de que esos acuerdos se concreten son todos los integrantes. Y eso es algo que no está ocurriendo y eso es algo preocupante, porque está planteándose, difundiéndose la idea de órganos que están profundamente polarizados en su interior. Y cuando eso pasa, la confianza en los órganos está en riesgo. Los órganos electorales viven y dependen de su confianza. De la confianza en el INE depende de que los ciudadanos acepten ser funcionarios de casilla. De la confianza en el INE depende de que los resultados que en la noche de la jornada electoral la presidenta del INE haga públicos, los resultados preliminares, sean confiables. Y esa confianza parece no entenderse, que es algo que se puede perder muy rápido. Hoy, afortunadamente, el INE y los órganos del sistema electoral tienen los índices de confianza y de credibilidad más altos de nuestra historia. Pero eso costó décadas construir. Eso no nació de la noche a la mañana. Eso no es producto de la nueva presidencia. Eso es producto de una década de organizar elecciones confiables, ciertas y sin conflictos postelectorales. Es algo que tardó mucho en construirse y algo se puede perder muy rápido. Y eso sería algo muy preocupante porque la labor que están llamadas a jugar con la deslealtad de los actores políticos, de los gobernantes, etcétera, pues se requieren instituciones fuertes que sepan sacar, arbitrar, que tengan, digámoslo así, el empaque para poder sacar tarjetas cuando se violen las reglas del juego. Y evidentemente un órgano dividido, un órgano que no logra procesar acuerdos básicos tan elementales como decidir quién va a ser el responsable de conducir los trabajos de la estructura, es decir, su secretaría ejecutiva, pues habla de un órgano pues, que está mandando malas señales. Y ya empezó el proceso. Pues malas señales, claro, hombre, pues malas señales a su estructura, porque pues, hombre, esa estructura profesional, leal y súper experimentada, pues cuando ve señales encontradas en el órgano de dirección, pues, no sabe para dónde ir. Malas señales para los partidos políticos, basta verlo en lo que están convirtiendo en las sesiones del Consejo General. ¿Sí lo estamos viendo? O sea, luchas campales vulgares, se ha lumpenizado la discusión en el Consejo General, cuando ese Consejo fue el espacio en donde se dieron célebres discusiones, algunas muy ríspidas, pero célebres discusiones de parte de actores de un enorme calado político como Porfirio Muñoz, o Juan de Dios Castro, o José Francisco Ruiz Massieu, y muchísimos otros. Es decir, esa es la herradura de la democracia. No, no un antro, no un espacio lumpenizado como hoy está ocurriendo. Y eso debería preocuparnos. ¿Por qué? Porque cuando el Consejo General está dividido, los partidos políticos aprovechan de eso para meter su cuña y sacar raja para favor de sus intereses. Y no se puede culpar a los partidos políticos. Y en tercer lugar, es preocupante porque eso manda una imagen muy, digamos, de poca confianza a la ciudadanía. Y si esta se pierde, vamos a estar en problemas. Entonces, ojalá, y en el Consejo General y en el Tribunal Electoral, entiendan lo que está en juego. Entiendan la responsabilidad que están viviendo, entiendan que de continuar así pueden acabar convirtiéndose en parte del problema y corrijan el rumbo. Hombre, para ponerse de acuerdo no se necesita más que se den una buena encerrona, claro, con la voluntad de ponerse de acuerdo, porque si se cree que los acuerdos se construyen a partir de posturas irreductibles, pues estamos fritos. Hay que sentarse con la disposición de ceder en sus propias posturas, de asumir que no se tiene la verdad absoluta, que ninguna de las partes la tiene, y que de eso depende que les vaya bien. Lo peor que le puede pasar es una paradoja. Lo peor que le puede pasar a la actual presidenta del INE es ir aunque podría parecer lo contrario, porque el Tribunal Electoral le autorizó a que sea ella, con encargarías de despacho, quien decida quiénes hacen cargo de la operación del instituto. Lejos de ser una fortaleza, es una enorme debilidad para ella.
Porque el día de mañana, si algo sale mal, las posibilidades de que salga mal algo en una elección tan compleja como esa siempre están presentes, va a implicar que los demás digan, sí, pero no es mi responsabilidad. Si algo sale mal en la operación, si algo mal sale mal en una licitación como las que hemos visto con preocupación, que han implicado que hoy los chicos que salen en las calles que trabajan para el INE, los CAES, los capacitados y asistentes electorales, en su gran mayoría no tienen uniformes. Ninguno tiene todavía los teléfonos celulares. Vehículos muy caros, o sobreprecio y todo. No lo sé. Es lo que dice una información periodística. Tendrá que averiguarse y conducirse por las vías conducentes. Pero sí lo que me queda claro es que no hay teléfonos celulares para los CAES. Y ya están en la calle. Lo van a tener, pues lo tendrán. Y luego, miren, los milagros son prácticamente algo a lo que el INE está acostumbrado a construir y realizar. Y es que yo creo que van a superar esos problemas, pero si algo sale mal, porque una licitación no se condujo a tiempo, la titular del órgano interno, no de interno control, que se está lamentablemente sesgado de manera partidista, la mejor prueba es que su titular, así como hubo un ministro que dejó la corte para irse a una campaña, el titular del órgano interno de control, que se supone que es a cargo partidista, dejó el cargo para irse de director jurídico del gobierno del Estado de México, morenista, cuidado. Pero más allá de eso, la titular del órgano de administración del INE es una encargada de despacho. Y es el responsable de conducir las licitaciones. Si algo sale mal, ¿a quién le van a achacar la culpa? En última instancia, la presidencia, y eso no le conviene a ella, la presidencia del INE. A ella le conviene el blindaje, que significa el consenso del Consejo General. No sé si lo hayan entendido. Yo no estoy en el Consejo, estuve mucho tiempo y sé que no es fácil construir consenso. Pero si no lo hacen, se van a meter en problemas. Ojalá y lo entiendan y ojalá enmienden el rumbo, porque cada día que pasa es un día en donde se pone en una zona de mayor riesgo. ¿Y es casual esto? ¿O alguien lo está provocando? Que lo están provocando 11 consejeros, ¿no? Si no se ponen de acuerdo. De este nivel que deberían ser, como tú lo comentas, que se esté provocando una situación. Pues si lo están provocando desde fuera, es responsabilidad de ellos, no el desde fuera. Para el proceso electoral. Presiones siempre ha habido. Presiones siempre ha habido. Si a una consejera, un consejero sale y dice, no, a mí no me presionan, está mintiendo. Presiones los hay todos los días. Algunas más sutiles, otras más burdas, unas más veladas, otras más evidentes. Pero presiones siempre hay. El problema no es que haya presiones, el problema es que haya consejeros que se dejan presionar. Y el hecho de ser refractarios a las presiones es una responsabilidad colectiva. Dicho lo anterior, no sé si esto está ocurriendo porque haya presiones, no sé si esté ocurriendo por incapacidad de construir consensos, no lo sé, bueno, esto sí seguro. Si no hay consensos es responsabilidad de quienes tienen que construirlos. Pero mi punto es, claro que hay quien va a lucrar de eso. Como hay alguien que va a lucrar, por ejemplo, del hecho, y eso es lamentable, de que no esté debidamente integrado el Tribunal Electoral. Solamente hay 5 de 7 magistrados en la sala superior y hay 2 de 3 magistrados en cada una de las salas regionales y de la sala especializada designados. O sea, hay vacantes en todos lados. ¿Por qué? Por la negligencia dolosa a estas alturas del Senado. Porque en el Senado le están apostando a tener un órgano debilitado. La elección presidencial, lo dice la ley, tiene que ser calificada por 6 magistrados de la sala superior. Y hoy hay 5. Claro, la propia ley orgánica dice que si hay algún faltante se llama a un magistrado, a los decanos de las salas regionales, para que cumplan función de magistrado de sala regional ex oficio. Pero eso no es lo correcto, no es un problema de legalidad, es un problema de legitimidad. Alguien que esté inconforme con los resultados puede decir, esta elección la calificó un tribunal que no está integrado como lo manda la Constitución, y lo peor es que va a tener razón, aunque legalmente la propia ley plantee las soluciones. Es decir, en donde las autoridades electorales no subsanen, digamos así, las expectativas que la propia ley les pide, están abriendo un boquete para que algún irresponsable el día de mañana levante la voz y quiera patear la mesa. E irresponsables los hay y son muchos. Y más en estos momentos, ¿no? Tu comentario sobre el anuncio del presidente, la gira que hace prácticamente a partir de por todo el país. Está hablando otra vez de la ley. No necesita mayores comentarios, ¿no?
Pues el propio presidente el día después de la marcha, cuando lo entrevistan en una conferencia banquetera, después de hablar de referirse respectivamente respecto a las marchas, como era previsible y obvio, le preguntan, oiga, ¿y usted se va a meter en las elecciones? No, yo no me meto en las elecciones porque ya no hay fraudes como antes. En la siguiente frase descalificó a la oposición, es decir, se metió en las elecciones violando la Constitución. Pues es el presidente. Y la verdad, sí debería preocuparnos a todos y todos el anuncio de que cuando arrancan las campañas electorales, él arranca también, pues no sé cómo llamarlo, giras, en donde dice que va a tener solamente reuniones privadas. No sé, vamos a ver. Pero claro que es la deslealtad, el desapego con las reglas de la democracia es algo que debe preocuparnos a todos. Bien, finalmente, por tu tiempo y me respeto a él y por la jornada, doctor, en el discurso del Zócalo, en todo el contenido de tu discurso, que fue aparte con mucha pasión, con mucha elocuencia. Como a veces parte de la naturaleza. Como ahorita platicamos de la inseguridad y las percepciones que, por ejemplo, en Choa tenemos, por eso dijiste, cuando sea necesario, volveremos a salir en eventos como ese, más o menos. Sí. ¿Cuándo va a ser necesario volver a salir? Dijo. Pues mira, no lo sé, estas manifestaciones del 18 de febrero. Porque la reacción del presidente fue, y de la gente que está con él fue de total irascibilidad. Si en el trending topic del narcopresidente ya lo traía desquiciado, la marcha y el discurso de uno de los villanos favoritos, que es Lorenzo Córdoba, junto con Claudio X González y Carlos Lórez de Mola, pues se hizo totalmente... Enrique Krause, o sea. Pero tú eres, ¿qué villano favorito eres, el primero o el segundo? No tengo idea. Yo creo que entre el primero y el segundo, no sé. Pregúntale al presidente. Hay que hacer una encuesta. No sé, yo ¿Qué número de villano favorito es Lorenzo Córdoba, verdad? ¿El uno o el segundo? ¿Cuándo viene la necesidad, como lo anunciaste, de volver a salir? Porque las circunstancias, si lo ameritan, así será. Mira, la marcha de las manifestaciones del 18 de febrero fueron la enésima salida a la calle. Es decir, cuando se presentó el plan A, la gente salió el 13 de noviembre a la calle a protestar en contra de ese plan A que buscaba desmantelar el sistema electoral y desaparecer al INE como lo conocemos y construir algo sometido políticamente a partir del voto popular de las y los consejeros. Es la mejor manera de politizar un órgano, subordinarlo a los intereses de la mayoría. La gente salió y eso provocó que los partidos políticos se tuvieran que atar al mástil y votaran en contra de la reforma constitucional conocida como plan A. Se aprobó, sin embargo, el plan B. Y ante el acoso que se detonó en contra de la Suprema Corte de Justicia, porque era ante quien se estaba procesando la inconstitucionalidad del plan B, pues la gente volvió a salir el 26 de febrero del 2023 a la calle. Y eso envalentonó, reforzó las convicciones de la Corte de actuar como lo manda la Constitución y sin presiones políticas. Cuando se volvió a presentar un paquete de reformas ahora mucho más amplio, en donde por cierto se retoman prácticamente todos los postulados del plan A, pero potenciados, como pasó el 5 de febrero pasado, la gente volvió a salir con el paquete de reformas que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero, la gente volvió a salir el 18 de febrero en manifestaciones, por cierto, cada vez más copiosas. Sí. Se está derechizando la Ciudad de México. ¿Se está qué? Derechizando, dijo el presidente. Ah, bueno. Y le contestaron los mismos de Morena. Pues yo diría que se está izquierdizando. Sí. Yo soy un agente de izquierda. Sí, tu papá, tu familia, todos los antecedentes. De veras de izquierda. Sí. Nosotros, como se dicen de izquierda, y acaban siendo más neoliberales, acaban siendo dignos alumnos de Thatcher y de Reagan. Pues digo, y te pregunté a la gente, defina un gobierno que está en contra izquierda. de los impuestos no es un gobierno de izquierda. Defina qué es el gente de izquierda. Pues es que te preguntaría, ¿no? Pues sí, hombre. No se sabe uno, pues, cuál es la izquierda, ¿no? Hay izquierdas también Stalin dice que es izquierda y esa es una izquierda totalitaria. Yo soy una gente de izquierda democrática, en fin. Lo que te quiero decir es que es normal la descalificación. Lo extraño es que no hubiera ocurrido. O sea, se sabía que es muy previsible el presidente López Obrador en ese sentido. Extraño hubiera sido que el presidente López Obrador, que presentó este proyecto de reelección autoritaria, dijera, ¿saben qué? He visto que hay buena parte de la sociedad que no está de acuerdo, vamos a abrir un gran espacio de diálogo, no vamos a pretender imponer nada, sino que vamos a construir un gran arreglo social que nos beneficie a todas y todos. Lo que pasa es que eso sí habría llamado la atención, ¿no?
¿Cómo se perdió una gran oportunidad de ser un López Obrador? Yo creo que tuvo las condiciones para ser el mejor presidente de la historia y habrá que ver en dónde lo coloca la historia, pero no va a ser, sin lugar a dudas, en donde hubiera podido estar, para desgracia de todas y todos. Dicho lo anterior, pero más allá de eso, lo que llama la atención es la reacción, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. O sea, que el presidente descalificara estas manifestaciones ciudadanas que protestaban en contra de su proyecto de regresión autoritaria, pues esa era obvio. Pero que el día de su que ocurrió el mismo día, el día de su registro como candidata, Claudia Sheinbaum hubiera, que se supone que como candidata y ahora que arrancan las campañas, ¿qué es lo que va a hacer? Pues intentar convencer a la ciudadanía que voten con ella, ¿no? Claro. Por ella, claro. Que voten por su propuesta. No está la boleta ya. Por eso. Pero la gran paradoja, y eso sí, como decía un periodista muy conocido, esto es Leonardo Curcio, esto es digno de una obra del teatro del absurdo de Ionesco. Ionesco se volvería loco retratando un episodio como este, loco en el mejor de los sentidos, o sea, eufórico, porque es un episodio digno del teatro del absurdo, que una candidata que se supone que va a salir a buscar el voto de la ciudadanía y que le va a hablar a la ciudadanía, de entrada descalifica a la mitad de la población diciendo que son todos los que fueron a las marchas, la mitad de la población, pero es un buen reflejo de parte de la sociedad mexicana, ¿no? Descalificándolos diciendo que son farsantes e hipócritas. Luego quiso componer la cosa y salió su vocera Tatiana Cloutier a decir no, lo que la candidata quiso decir es que se refería solamente a los organizadores y al orador. Ya tiene su Rubén Aguilar, Claudia Sheinbaum. No lo sé, pero eso dijo Tatiana Cloutier. Lo que quiero decir es que de acuerdo. Y entonces todos los que fueron convocados por farsantes e hipócritas que son borregos, es decir, es absurdo. Sí, es la misma que va a salir a pedir el voto de la ciudadanía descalifica parte de la ciudadanía. Pero bueno, eso es lo que llama la atención. Reforzó la molestia. Pero es que es síntoma de los tiempos, ¿no? Pero también, doctor, en el comentario, y más que la pregunta, es Claudia Sheinbaum, que fue humillada por lo de García Harfuch y todo lo que ha alrededor del presidente sobre ella. Si no hace eso, si no es mimética, si no hace lo mismo que el presidente la quita, la enferma, la saca de la ciudad. No, tiene que seguir la regla de un tipo que si no estás con él, simplemente estás contra él, ya aplica acciones muy autoritarias y determinantes. Claudia Sheinbaum hizo ya un estómago que no tenía político para seguir el juego del Obrador, porque si no, se va. No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Para atreverse a hacer esto, es que no lo sé, a lo mejor coincidimos en el comentario. ¿Por qué hace eso? Precisamente cuando se busca el persuadir a la gente para que vote por ella, convencerla, se va con la ofensa y el agravio a gente que fue, no por los partidos, porque también hay que analizarlo. La oposición está muy, ¿cómo es a la oposición? ¿Tendrá oportunidad? A ver, primero cierro lo anterior, sí. No quiero dejarlo. Pues digo, fue un comentario, ¿no? No, ya lo sé, pero yo creo, no lo sé. Yo creo que también hay parte de estrategia de campaña, ¿no? Que el presidente López Obrador tiene una enorme capacidad de comunicación y una aceptación pública importantísima, pues es algo innegable, ¿no? Otra pregunta es cómo es posible si todas sus políticas están reprobadas. La aprobación del presidente está por encima incluso de la política mejor evaluada que ha instrumentado, que es la de los programas sociales. O sea, hay más gente que aprueba la gestión de López Obrador que la que aprueba la más popular, la más aceptada de sus políticas, que es la de programas sociales. Bueno, hay que buscar la respuesta en otro lado, y yo creo que esa respuesta en buena medida está en la gran capacidad del presidente López Obrador de comunicar y de conectar con un sector de la población que siempre ha sido menospreciado, desatendido, agraviado incluso, y que se siente molesto con toda justificación. Pero más allá de eso, pues yo no sé. A lo mejor esta pregunta es de Claudia Sheinbaum. A lo mejor Claudia Sheinbaum hizo lo que hizo y se mimetizó con las declaraciones del presidente López Obrador, pues porque cree que es una buena estrategia de campaña. No lo sé, allá ella. Ahora, lo otro, la oposición, pues habrá que ver de qué está hecha la oposición. Hemos visto una oposición profundamente precaria. Una oposición que ha jugado durante, ¿no? No sé si impresentables. Y con dirigentes muy troyanos. No sé, pero yo lo que sí creo es que ha sido una oposición que ha jugado durante 5 años el rol que le ha puesto a jugar López Obrador. Una oposición contestataria, sin sustento, sin sustrato. Hombre, en un país con instituciones políticas con partidos más robustos, pues,
lo que hizo el presidente López Obrador, la catástrofe, por ejemplo, de ciertas políticas como las políticas de salud, la política de salud durante la pandemia, que nos colocó en el tercer lugar, en el deshonroso tercer lugar de peor compartimiento a nivel mundial de la pandemia, y en el primer lugar en porcentaje de personal sanitario fallecido por la pandemia, lo cual habla de una política catastrófica, pues no mereció ni siquiera una contrarréplica de la oposición. No me merece calificación y ya. Pues, a mí me hubiera gustado una oposición que, por ejemplo, construyera una especie de gobierno sombra, y a cada vez que salieran los funcionarios del gobierno hubiera un especialista desde la oposición que contrarrestara. Eso es pedirle peras al olmo, por lo visto. Entonces, no sé. Como no soy de la oposición, no me interesa ni le doy recomendaciones a la oposición, como no se los doy tampoco a Morena. Doctor, el presidente dice que soy de la oposición. Sí, pues ese es un villano, el uno o el dos. La única posición que asumo con absoluta convicción y apertura es la de ser un opositor a todo intento de revolución autoritaria. Eso sí, estoy en primera línea de la oposición, de todo lo demás es pura demagogia. Es el intento de descalificar el trabajo. Pues no fue el presidente el que me postuló como candidato a la presidencia, el que me destacó como candidato a la presidencia de la oposición. ¿Y qué pasó? Se equivocó. No fue el presidente el que para descalificarme dijo que yo quería ser rector de la UNAM. No me interesa. Se equivocó. Una buena manera de, si alguien está preocupado, cosa que no creo que le interese a nadie, pero si alguien está preocupado en saber cuál es el futuro de Lorenzo Córdoba, que escucha al presidente López Obrador. Voy a hacer exactamente el contrario de lo que dice, por una simple y sencilla razón, y lo digo a mucha honra: no somos iguales. ¿Habitas en la mente del presidente? No lo sé, pregúntaselo al presidente. ¿No? Él no habita en mi mente, eso sí, sin duda. Oye, pero otra vez se volvió a surgir, y finalmente con esto termino, agradeciendo el tiempo, doctor. La presencia del Zócalo en el discurso de la Marcha por la Democracia. Volvió, lo vi en las redes sociales, vimos el discurso, atendimos todo, vimos lo de Chihuahua, estuvimos atentos a lo del país para poder hacer una crónica, para poder informar. Pero otra vez en redes sociales se volvió a decir: Lorenzo Córdoba es el siguiente candidato a la presidencia de la República. ¿Te gustaría contender ciudadanamente? No. A ver, ¿por qué no? Cuando me lo plantearon lo dije con todas las letras. Pues como ciudadano. Porque no me interesa. No. Porque no somos iguales. Hay quien no puede vivir sin la ambición del poder. Hay quien no puede vivir sin un cargo público. Otros afortunadamente viven bien. ¿Y si te lo pide la ciudadanía? ¿Qué es la ciudadanía? La sociedad, sectores sociales. Es muy complejo. Mira, lo digo así: no está en mi plan de vida, no me interesa, nunca me ha interesado. Y afortunadamente ahorita en este contexto pues estoy hasta inhabilitado por la Constitución. Pero pasa el tiempo y se acabó. Lo decía así cuando me lo preguntaban. Ni puedo en su momento, ni debo, porque entonces sería darle la razón a López Obrador en sus descalificaciones. Él dijo que lo que hice en el INE siempre era porque quería la oposición y porque quería ser candidato a presidencia. No es cierto. Lo hice porque lo hice la ley y porque me comporté con imparcialidad. Al grado que me acusaron de obradorista en 2018. Pues tú dices el triunfo en la noche. Pero no solo por eso. Antes López Obrador aparecía en los spots porque tenía derecho y la gente me reclamaba que en realidad era porque yo estaba a favor de López Obrador. No, es la historia larga. Pero bueno, todo el mundo, el árbitro siempre se gana el odio de todos. De quien gana, porque quien gana dice que ganó a pesar del árbitro, y quien pierde porque dice que perdió por culpa del árbitro. No, hombre, no, yo decía: ni debo, ni puedo, ni debo, ni quiero. Muy bien determinado. Y creo que yo quiero ser un académico. Sí, se queda grabado. No notarizado, pero grabado. No quiero, hoy no quiero. Mañana creo que tampoco voy a querer. Que es un papel importante hacer el análisis y lanzar la tendencia de lo que está en juego electoralmente. Es que eso sí. Que no hay país, ¿no? Que centralmente es tonto. Pues es el interés. Voy a desaparecer central del espacio público de ninguna manera. Porque creo que la defensa de la democracia requiere que haya gente que salga a la calle a defenderla. Y ahí está. Ojalá sí sea. Y lo seguiremos platicando. Gracias. Gracias por esta conversación en Omnia Chihuahua. No, hombre, un gusto estar Nos veremos pronto. Seguro que sí. El doctor Lorenzo Córdoba en Omnia, la conversación. Ojalá haya sido para usted. Y en este compromiso seguiremos platicándolo, sus intervenciones, sus análisis como analista, como académico,
vamos a poder seguirla replicando en Omnia para que usted esté pendiente de lo que pasa en el país con un personaje que conoce el tema, que fue árbitro del tema anteriormente y que ha tenido una situación inédita en cuanto a todo lo que ha venido pasando en los señalamientos de un presidente como el que tenemos y que ya pronto la gente definirá quién es su sucesor. Gracias por la presente y nos vemos después. Hasta luego.